Esta clase se va a tratar sobre el análisis de las anemias hemolíticas adquiridas. En común denominador, nuevamente, les voy a recordar, el diagnóstico de una anemia hemolítica o síndrome hemolítico pasa por el hecho de que haya una anemia normocítica normocrómica, reticulocitos aumentados, y dependiendo si es una hemólisis intra o extravascular, aumento de bilirrubina indirecta. Si nosotros no tenemos una historia familiar previa de hemólisis y es una crisis hemolítica que se ha presentado en cualquier edad, lo primero que vamos a sospechar es que se ha ocurrido una crisis hemolítica de tipo adquirido, ¿verdad? Porque no tienes historia familiar. Difícilmente, si no tienes historia familiar, una crisis hemolítica se presenta a los 40, 50, 70 años, si previamente era un individuo sano, y por lo tanto, siempre vamos a pensar de que es un fenómeno adquirido. Las anemias hemolíticas adquiridas generalmente son extracorpusculares. ¿Por qué? Porque el defecto no está en el glóbulo rojo, como ayer hemos visto, donde el defecto puede estar en la enzima, en algunas enzimas eritrocitarias, o en la conformación y la estructura de la hemoglobina, o en la estructura de la membrana. A diferencia de estos fenómenos intracorpusculares, la amenaza es externa, ¿verdad? Por lo tanto, en un 99.9%, las anemias hemolíticas adquiridas son extracorpusculares. Y las anemias hemolíticas extracorpusculares se dividen en dos grandes grupos. En anemias hemolíticas de tipo inmunológico, es decir, donde intervienen anticuerpos, que son los que se van a pegar a la membrana del glóbulo rojo y al opsonizar los antígenos de la membrana, van a originar que el sistema retículo endotelial remueva estos glóbulos rojos y se produzca una hemólisis extravascular. O bien anemias hemolíticas no inmunológicas, donde no participan en absoluto anticuerpos y son agentes extraños, externos, los que van a producir el fenómeno hemolítico. Las anemias hemolíticas inmunes tienen como un común denominador el tener anticuerpos pegados a la membrana del glóbulo rojo. Por lo tanto, estos anticuerpos pueden ser, ¿sí?, de tipo caliente o de tipo frío. Perdón, estoy en clases. Acaba de salir. Estos anticuerpos pueden ser de tipo caliente o de tipo frío. Y estos son autoanticuerpos por pérdida de la tolerancia inmunológica. Pero también podemos tener aloanticuerpos, es decir, anticuerpos que no precisamente son propios y que pasan de alguna manera de otro sistema inmunológico a nuestro sistema inmunológico. Tenemos, por ejemplo, la enfermedad hemolítica del recién nacido. No son autoanticuerpos, porque son aloanticuerpos maternos que van a pasar al feto y van a producir anemia hemolítica en el feto. No son autoanticuerpos del feto, son aloanticuerpos. O las reacciones transfusionales, ¿verdad? Si a ti te pasan anticuerpos de otro grupo sanguíneo, vas a tener una reacción hemolítica. Y no por autoanticuerpos, por anticuerpos, ya sea te transfundan glóbulos rojos o te transfundan plasma. Y un ejemplo es el hecho, por ejemplo, de que te transfundan glóbulos rojos de otro grupo sanguíneo. Si tú tienes grupo sanguíneo A, tienes anticuerpos anti-A, anti-B, perdón, y si te pasan glóbulos rojos B, vas a presentar una reacción hemolítica aguda, ¿verdad? Y no por anticuerpos, no por autoanticuerpos, sino por aloanticuerpos. Las anemias hemolíticas no inmunológicas pueden ser, por ejemplo, por fragmentación de glóbulos rojos, la presencia de esquistocitos. Y los esquistocitos se pueden presentar, por ejemplo, por defectos en la microvasculatura, por microangiopatías. Hay una serie de mecanismos fisiopatológicos y de entidades donde se producen microangiopatías. Un ejemplo, ¿sí?, la coagulación intervascular diseminada o la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome de HELP en el puerperio, la preeclampsia, el síndrome urémico hemolítico en los niños. Son microangiopatías donde se produce un defecto por el depósito de fibrina en la microvasculatura, de manera que cuando los glóbulos rojos atraviesan la microvasculatura, se fragmentan y obviamente se produce hemólisis. O malformaciones y alteraciones cardiovasculares, shunts arteriovenosos, válvulas cardíacas disfuncionantes, van a producir fragmentación de los glóbulos rojos. O bien, la anemia hemolítica de los marchistas. Los marchistas o los maratonistas van a machacar, se puede decir, los glóbulos rojos a nivel de los talones durante la marcha o durante la carrera, y después pueden tener una
crisis hemolítica con hemoglobinuria, por fragmentación de los glóbulos rojos. Hay agentes físicos, cualquier agente físico externo puede producir una anemia hemolítica. Por ejemplo, un choque térmico, el hiperesplenismo, las infecciones, especialmente infecciones por parásitos como el paludismo, la bartonela o la babesia, que son parásitos intraeritrocitarios que originan una alteración osmótica en el interior y favorecen también la fagocitosis a nivel del sistema reticular endotelial, las reacciones con trastornos metabólicos y las reacciones con sustancias tóxicas también. Todas estas producen anemias hemolíticas no inmunológicas. Muy bien. Vamos a referirnos entonces a este primer gran grupo, a las anemias hemolíticas adquiridas de tipo inmunológico, que implican la participación de anticuerpos. Las anemias hemolíticas inmunológicas se caracterizan por el hecho de que existe una reacción antígeno-anticuerpo, es decir, en la membrana del glóbulo rojo existen antígenos. Los antígenos simplemente son proteínas, ¿verdad? Pero Pero chicos, eso de hablar toda la tarde en el consultorio es terrible. Bueno, la característica de anemia inmunológica es esa reacción antígeno-anticuerpo. El anticuerpo puede ser un halo o un autoanticuerpo. Este anticuerpo es una inmunoglobulina que va dirigida contra determinantes antigénicos, es decir, proteínas que están en la membrana. Y es fácil entender, una de las proteínas que están en la membrana son los grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos no son más que glicoproteínas que están expresadas en la membrana del glóbulo rojo. Por alguna razón, estos anticuerpos van dirigidos contra esos determinantes antigénicos. Por lo tanto, se detecta la presencia de anticuerpos en la membrana del glóbulo rojo. ¿Sí? Esa es la base fisiopatológica de las anemias inmunológicas. Y las anemias hemolíticas inmunológicas se clasifican de esta manera. Pueden ser anemias hemolíticas inducidas por haloanticuerpos. Los halo o isoanticuerpos son anticuerpos naturales. Y tenemos dos anemias hemolíticas adquiridas por haloanticuerpos. La reacción hemolítica posttransfusional y la enfermedad hemolítica recién nacido. Tenemos anemias hemolíticas autoinmunes por autoanticuerpos. Y las anemias hemolíticas por autoanticuerpos son de dos tipos. Por anticuerpos calientes, que son anticuerpos que reaccionan y producen hemólisis a la temperatura corporal normal, por eso se llaman anticuerpos calientes, y anticuerpos fríos o crioglutininas, que activan la hemólisis cuando la temperatura corporal disminuye. Las anemias hemolíticas autoinmunes generalmente son idiopáticas, es decir, son enfermedades primarias. Es una enfermedad autoinmune donde se producen autoanticuerpos calientes contra proteínas de la membrana del glóbulo rojo y se produce una anemia hemolítica autoinmune idiopática. Pero en algunas ocasiones pueden ser secundarias a enfermedades autoinmunes o a síndromes linfoproliferativos crónicos. Muchas veces la leucemia linfocítica crónica o los linfomas de bajo grado originan autoanticuerpos y se manifiestan inicialmente como anemias hemolíticas. O enfermedades autoinmunes sistémicas como el lupus eritematoso producen autoanticuerpos de tipo caliente y producen enfermedad hemolítica autoinmune. Los anticuerpos fríos son más raros. También la anemia hemolítica por anticuerpos fríos puede ser idiopática, pero generalmente es secundaria. Secundaria sobre todo en infecciones virales o infecciones por micoplasma pneumoniae, o en el curso de una mononucleosis infecciosa. Tienes una mononucleosis infecciosa que se acompaña con una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos. Infecciones virales, por ejemplo, citomegalovirus, el HIV, o procesos linfoproliferativos como la leucemia linfocítica crónica o los linfomas de bajo grado. Tenemos otra anemia hemolítica de doble fase térmica que se llama hemoglobinuria paroxística frigori, muy diferente a la hemoglobinuria paroxística nocturna, no confundas, son dos entidades diferentes. La hemoglobinuria paroxística frigori puede ser idiopática o secundaria, por ejemplo, a infección, como sífilis o infecciones virales también. Y finalmente, los fármacos, cualquier medicamento, puede inducir la formación de
autoanticuerpos por mecanismos, por ejemplo, de apteno. Es decir, el medicamento actúa como un apteno. Y este apteno, para hacer un anticuerpo o generar anticuerpos, este apteno se une a la proteína que está en la membrana. E inmediatamente se convierte en una proteína antigénica. Y se producen autoanticuerpos contra ese complejo inmune, o sea, contra ese apteno, contra el complejo apteno antígeno que está presente en la membrana del glóbulo rojo. Entonces, esta es la clasificación de las anemias hemolíticas adquiridas de tipo inmunológico. ¿Cuál es el principio básico que permite establecer diagnóstico diferencial de una anemia hemolítica adquirida inmunológica versus el resto de las anemias hemolíticas no inmunológicas? El principio básico es la detección de anticuerpos pegados a la membrana del glóbulo rojo. Y esta prueba se conoce como prueba de antiglobulina o prueba de Coombs. Y la prueba de Coombs tiene dos formas. Prueba de Coombs directa, que es la detección de anticuerpos pegados a la membrana del glóbulo rojo, y la prueba de Coombs indirecta, que es la detección de anticuerpos circulantes en el plasma. Es bien fácil entender esto. Si tú tienes un paciente que tiene un síndrome hemolítico, es decir, tienes el diagnóstico de hemólisis, porque tienes anemia normocítica normocrómica, tienes bilirrubina indirecta aumentada y tienes reticulocitos aumentados, no hay duda, es una hemólisis. Y si no tienes en la historia clínica, historia familiar, y es la primera vez que se presenta esto, y es un individuo de 55 años, no vas a pensar que es una anemia hemolítica hereditaria, ¿verdad? Vas a pensar que es una anemia hemolítica adquirida. Y tienes dos posibilidades, que sea inmunológica y no inmunológica. Directamente, si tienes una anemia hemolítica a los 55 años, le pides al laboratorio una prueba de Coombs directa. Si la prueba de Coombs directa es positiva, no hay duda, es una anemia hemolítica inmunológica. Y ya vayamos a ver y vamos a analizar si es aloinmune o autoinmune. Pero no hay duda que es una anemia hemolítica inmunológica. ¿Por qué? Porque la prueba de Coombs es la detección de anticuerpos pegados en la membrana del glóbulo rojo. ¿Y cómo se hace esto en laboratorio? Súper fácil. Aquí está el paciente que tiene anemia hemolítica, con sospecha de anemia hemolítica autoinmune, con la presencia de anticuerpos o sospecha de anticuerpos pegados a la membrana. Le tomamos una muestra de sangre y aquí tenemos glóbulos rojos, ¿verdad? Se supone que estos glóbulos rojos, si es una anemia hemolítica inmunológica, van a tener, miren, aquí están los glóbulos rojos, estos pelitos azules son los antígenos, proteínas, y por lo tanto vamos a tener anticuerpos pegados a la membrana del glóbulo rojo, que son los que están originando que el sistema reticular endotelial desconozca estos glóbulos rojos y piense que estos glóbulos rojos son extraños porque tienes anticuerpos pegados a los antígenos, tienes complejos inmunes y por lo tanto se remueven estos glóbulos rojos. Pero la idea es cómo demostrar que este glóbulo rojo tiene anticuerpos pegados a la membrana. Es bien fácil. Resulta que en el laboratorio tenemos un suero de Coombs, así se llama. ¿Qué es el suero de Coombs? El suero de Coombs no es más que un reactivo de laboratorio donde existen anticuerpos de tipo IgG. Son anticuerpos, son inmunoglobulinas. ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos a agarrar un tubito de ensayo y vamos a poner una gotita de glóbulos rojos donde se supone hay anticuerpos pegados a la membrana y vamos a poner otra gotita de suero de Coombs. ¿Qué es el suero de Coombs? Son anticuerpos contra anticuerpos. Son inmunoglobulinas IgG, anti-IgG. Si los glóbulos rojos tienen anticuerpos pegados a la membrana, al poner una gota de suero de Coombs, miren, anticuerpos, ¿sí? Estos anticuerpos van a ir y van a producir, ¿sí? Aglutinación, se van a pegar a los anticuerpos que están pegados a la membrana del glóbulo rojo. Y se va a ver en el tubo de ensayo, ¿sí? Una aglutinación, es decir, se van a ver glóbulos rojos, ¿sí? En forma de granos. O como los grupos sanguíneos, va a haber aglutinación. Y eso es visible. Por lo tanto, la prueba de Coombs es positiva. ¿Por qué? Porque al hacer reacción de anticuerpos contra anticuerpos pegados a la membrana del glóbulo rojo, se produce aglutinación. Y eso quiere decir que la prueba de Coombs es positiva porque hay la presencia de anticuerpos pegados a la membrana del glóbulo rojo. ¿Está entendido? Si no habría anemia hemolítica inmunológica y no habría anticuerpos, olvídense de estos anticuerpos pegados y solamente glóbulos rojos, cuando hacíamos reaccionar estos glóbulos rojos con el suero de Coombs, estos anticuerpos no encuentran pues anticuerpos pegados a la membrana
y por lo tanto no se produce aglutinación y la prueba de Coombs es negativa. Y eso descarta una anemia hemolítica inmunológica. Por lo tanto, la prueba o la primera prueba que se pide cuando sospechamos una anemia hemolítica adquirida para descartar si es de tipo inmunológico o no inmunológico es la prueba de Coombs. Si la prueba de Coombs directa es positiva, fácil. Hablamos de todas estas anemias hemolíticas, ¿verdad? Anemias hemolíticas inmunológicas. Pero si la prueba de Coombs es negativa, nos olvidamos de estas anemias hemolíticas inmunes y buscamos todas estas otras posibilidades. Microangiopatías, macroangiopatías, agentes físicos, venenos de serpientes, infecciones como el paludismo, bartonellosis, babesia, etcétera, etcétera. ¿Sí? La prueba de Coombs indirecta evalúa la presencia de anticuerpos circulantes en el plasma. ¿Sí? Pueden ser aloanticuerpos o autoanticuerpos. ¿Y cómo podemos nosotros identificar esos anticuerpos suspendidos en el plasma del paciente? Súper fácil. Agarramos el tubo de ensayo donde está el plasma y donde supuestamente están los anticuerpos suspendidos, que son anticuerpos circulantes. Y vamos a poner una gotita de glóbulos rojos a los cuales les hemos pegado anticuerpos. ¿Sí? ¿De qué manera? Por ejemplo, es bien fácil. Si yo soy del grupo sanguíneo ORH positivo, quiero pegarle anticuerpos anti-RH. Y es bien fácil. Agarro el suero, es decir, el suero o la reactivo anti-RH, y le pongo una gotita de RH. ¿Y qué estoy haciendo? Este RH, al ser el glóbulo rojo RH positivo, estoy pegándole glóbulos rojos, digo, anticuerpos anti-RH, a los antígenos RH que están en el glóbulo rojo. O sea, adrede estoy fabricando glóbulos rojos sensibilizados con anticuerpos anti-RH, ¿verdad? Entonces esto lo tengo suspendido en un tubo de ensayo. Y estos anticuerpos que se han pegado, o estos glóbulos rojos con anticuerpos pegados, se hacen reaccionar con una gotita del plasma, porque se supone que en el plasma existen anticuerpos circulantes. ¿Y qué hacen estos anticuerpos circulantes? Estos anticuerpos circulantes van a ir y se van a pegar, seguramente, a todos los glóbulos rojos a los que les hemos pegado anticuerpos, ¿sí? De manera que estamos produciendo una aglutinación porque se están reconociendo que estos anticuerpos que están circulando están reconociendo anticuerpos que se han pegado al glóbulo rojo, ¿verdad? ¿Qué pasaría si el paciente no tiene anticuerpos circulantes? Por más que nosotros peguemos anticuerpos y tengamos glóbulos sensibilizados, estos glóbulos sensibilizados, cuando pongamos una gota de plasma, al no existir esto, no va a existir aglutinación. Por lo tanto, la prueba de Coombs indirecta va a ser negativa. Pero si la prueba de Coombs indirecta es positiva, eso está diciendo que hay anticuerpos circulantes en el plasma. En resumen, si nosotros queremos establecer el diagnóstico inicial de anemia hemolítica inmunológica, pedimos la prueba de Coombs directa y la prueba de Coombs indirecta. Si la prueba de Coombs es directa, eso nos está indicando que hay la presencia de anticuerpos pegados a la membrana del glóbulo rojo. Y la prueba de Coombs indirecta nos está indicando que hay anticuerpos circulantes en el plasma del paciente. Esos anticuerpos circulantes pueden ser aloanticuerpos o autoanticuerpos. La presencia de prueba de Coombs directa inequívocamente implica que los anticuerpos están opsonizados a la membrana y por lo tanto la hemólisis es extravascular. En cambio, podemos tener pacientes con una prueba de Coombs indirecta y no necesariamente tener anemia hemolítica, porque muchas veces podemos tener pacientes alosensibilizados donde tienes anticuerpos en el plasma, pero tener glóbulos rojos totalmente libres de esto. Un ejemplo, si yo tengo grupo sanguíneo o RH negativo, ¿sí? Hago desaparecer estos pelitos y no tengo RH, ¿verdad? Pero he entrado en contacto de alguna manera, en algún momento, con glóbulos rojos o RH positivos, mi sistema inmunológico va a reconocer esos glóbulos rojos que han penetrado como extraños y va a formar anticuerpos anti-RH, ¿verdad? Por lo tanto, voy a formar
anticuerpos circulantes. Pero al ser yo RH negativo, estos anticuerpos circulantes que son RH no van a reconocer, pues, a los glóbulos rojos RH negativos. Solo te voy a estar alosensibilizado, pero no voy a tener una anemia hemolítica, ¿verdad? Eso quiero que me entiendan claramente. El tener CUMS indirecto negativo, digo, CUMS indirecto positivo, no quiere decir que el paciente tiene anemia hemolítica como tal. Simplemente dice que tiene paciente anticuerpos circulantes, que bien pueden producir anemia hemolítica o bien pueden solamente ser anticuerpos producto de alosensibilización previa. En cambio, la prueba de CUMS directa positiva implica que si el anticuerpo está pegado a la membrana y si hay ictericia y si hay hemólisis, si hay ictericia, si hay anemia, eso inequívocamente te está diciendo que el paciente tiene anemia hemolítica inmunológica. Muy bien. Entonces vamos a empezar a hablar, ya conociendo esto bien claro, de los diferentes tipos de anemia hemolítica inmunológica. Y hay dos grandes grupos: anemia hemolítica autoinmune y anemia hemolítica aloinmune. La anemia hemolítica autoinmune se produce por pérdida de la tolerancia inmunológica, por lo tanto son autoanticuerpos. ¿Cuáles son las dos causas que producen pérdida de la tolerancia inmunológica? Uno, pérdida de la capacidad supresora de los linfocitos T para regular la respuesta inmune. Acuérdense, nosotros tenemos linfocitos T supresores. Permanentemente estamos formando, seguramente por disregulación inmune, anticuerpos de tipo autoinmune, o sea, autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos están dirigidos contra determinantes antigénicos, pero nuestros linfocitos T supresores son pues la policía. Estos linfocitos T supresores van a generar supresión de este mecanismo de autoinmunidad. ¿Qué pasaría cuando estos linfocitos T supresores pierden la capacidad de control inmunológico? Se pierde esa capacidad de detectar la formación de autoanticuerpos y por lo tanto se precipita una enfermedad autoinmune. Entonces, uno de los mecanismos fisiopatológicos es que hay un defecto de las clonas de linfocitos T supresores para poder controlar esta respuesta autoinmune. La segunda es que por alguna razón existe pérdida de tolerancia inmunológica. Tolerancia inmunológica entendida como la capacidad para no producir autoanticuerpos contra nuestras propias proteínas antigénicas. Cuando se pierde la tolerancia inmunológica, se produce autoinmunidad. Entonces, ese es el mecanismo. Sabemos que en el organismo existe clonas de linfocitos B, que son capaces de producir autoanticuerpos permanentemente. Pero esta capacidad de producir autoanticuerpos está frenada por los linfocitos T, sobre todo los linfocitos TCD8, que son las que disminuyen la actividad, ¿sí?, de los linfocitos B productores de anticuerpos. Entonces, si tenemos una adecuada respuesta de linfocitos CD8 positivos, van a frenar la autoinmunidad. Pero si se pierde esta capacidad, simplemente va a haber linfocitos B activos, productores de anticuerpos, y que muchos de ellos son autoanticuerpos. ¿Sí? Eso debe quedar bien entendido. Dentro de su población CD4, que son los linfocitos helper, existe, ¿sí?, un linfocito capaz de regular la actividad de los CD8. Y esta subpoblación de CD4 inductora de supresión tiene un antígeno en la membrana que se llama el CD45R. ¿Sí? Por lo tanto, el mecanismo de formación de autoinmunidad es una disregulación de estas clonas o subpoblaciones de linfocitos CD4 capaces de activar y regular la actividad de los linfocitos CD8. Y no se sabe por qué. El trastorno de tolerancia inmunológica. Tolerancia es el hecho, hemos dicho, que no se formen autoanticuerpos contra antígenos de la membrana de cualquiera de nuestras células. Pero cuando se produce, ¿sí?, una alteración policlonal de linfocitos B, estos linfocitos B, y no se sabe por qué razón, empiezan a producir gran cantidad de autoanticuerpos. Y estos autoanticuerpos buscan antígenos específicos en la membrana de varias células. Y de esa manera se pueden producir, por ejemplo, enfermedades sistémicas como el lupus o el síndrome de Fisher-Evans, que es la coexistencia de anemia hemolítica autoinmune con trombocitopenia inmunológica, o rechazo a trasplantes de médula ósea, o fenómenos autoinmunes relacionados con la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. ¿Sí?
El mecanismo de la producción de autoanticuerpos frente a agentes infecciosos como el treponema pálido, la sífilis o la micoplasma neumonía se llama mimetismo antigénico. Muchas veces, a ver, para poder entender este mecanismo de mimetismo antigénico, muchas veces se ha visto que las infecciones o los agentes infecciosos son capaces de inducir formación de anticuerpos, ¿verdad? Y eso es de forma natural porque son agentes extraños. Pero muchas veces estos microorganismos pueden simular, ¿sí?, estructuras antigénicas propias del organismo. De manera que cuando se produce una reacción inmunológica y formación de anticuerpos, estos anticuerpos van a estar dirigidos contra estos microorganismos. Pero como hay un mimetismo antigénico, están simulando también o están adquiriendo características proteicas similares, por ejemplo, a la membrana del glóbulo rojo. Y curiosamente, al producir anticuerpos anti-micoplasma pneumoniae, estos anticuerpos anti-micoplasma pneumoniae son anticuerpos que están dirigidos contra una proteína de la membrana del glóbulo rojo, que por ejemplo es el antígeno I mayúscula e I minúscula. Abriendo un paréntesis, no solamente hay grupo sanguíneo A, B o RH positivo, o sea, CDE, sino que hay muchos grupos antigénicos o proteínas de la membrana. El grupo sanguíneo MNS, el grupo sanguíneo Kell, el grupo sanguíneo Duffy, el grupo sanguíneo Lewis, el I mayúsculo, el I minúsculo. Se ha visto que, por ejemplo, la infección por mimetismo antigénico puede inducir la formación de anticuerpos contra el micoplasma, pero al mismo tiempo está simulando el micoplasma la estructura antigénica del grupo sanguíneo I, y todos los glóbulos rojos que son positivos para I mayúscula o I minúscula van a ser opsonizados por esos anticuerpos que se han producido contra el micoplasma, y se está produciendo un fenómeno de autoinmunidad frente a un agente infeccioso. Y esto va a opsonizar los glóbulos rojos y va a producir una anemia hemolítica extravascular por fagocitosis a nivel del sistema reticular endotelial. Y es una anemia hemolítica autoinmune con una prueba de Combs positiva. ¿Sí? Entonces, ese mecanismo de pérdida de tolerancia inmunológica puede deberse a autoinmunización por el mimetismo antigénico. Muy bien. ¿Cuáles son las características de los autoanticuerpos? Pueden ser de tres tipos. Pueden ser anticuerpos fríos o crioaglutininas, que tienen capacidad de aglutinación y hemólisis entre 0 y 20 grados centígrados. Yo les pregunto, ¿nuestra temperatura corporal baja a 20 grados centígrados? Imposible, ¿verdad? En muy raras ocasiones puedes tener anemia hemolítica por anticuerpos fríos, porque la hemólisis se produce entre 0 y 20 grados centígrados. Nuestra temperatura corporal es más o menos 36 grados. Podemos bajar en algunos casos hasta 35, 34 grados centígrados en frío. Y nuestras extremidades inferiores, o sea, nuestros dedos, nuestros lóbulos de la oreja o la punta de la nariz, pueden tener una temperatura inferior. Solo se produce anemia hemolítica cuando algunos anticuerpos fríos tienen un rasgo térmico elevado. ¿Por qué creen que se hacen las reacciones en el baño María, las reacciones químicas en baño María? Porque simulan todas las reacciones enzimáticas que se producen a la temperatura corporal normal. Si nosotros dejamos un tubo de ensayo, ¿sí?, en un paciente que tiene crioaglutinina, si lo dejamos a la temperatura ambiente, ahí sí se produce in vitro una crisis hemolítica, porque los anticuerpos fríos están aglutinando a los glóbulos rojos del paciente. Pero eso no ocurre porque nuestra temperatura corporal está muy por encima de los 36 grados centígrados. Entonces, las anemias hemolíticas por crioaglutininas son, ¿sí?, no tan frecuentes, pero ya vamos a ver en qué entidades se presentan. Tenemos los anticuerpos de Donald-Steiner, también raros. Son anticuerpos que se fijan en la membrana del glóbulo rojo a baja temperatura, pero producen hemólisis a 37 grados centígrados. La gran mayoría, el 85-90% de las anemias hemolíticas se producen por anticuerpos calientes, porque tienen actividad hemolítica a 37 grados centígrados. ¿Sí? Los autoanticuerpos generalmente son de tipo IgG, son autoanticuerpos IgG, seguidos por los IgM y excepcionalmente los IgA y los IgD. Entonces, los autoanticuerpos o son de tipo IgG, que son anticuerpos calientes, o tipo IgM, que son crioaglutininas o anticuerpos fríos. ¿Cuáles son los mecanismos por los que se produce hemólisis en la anemia hemolítica, ¿sí?, autoinmune? Los glóbulos rojos que están sensibilizados con anticuerpos calientes son destruidos principalmente en el vaso, es obvio, porque los autoanticuerpos calientes han ido a opsonizar la membrana y por lo tanto el sistema macrofágico, retículo endotelial del vaso y la médula ósea produce eritrofagocitosis y se produce una hemólisis extravascular. En cambio, cuando existe
aglutinación por anticuerpos fríos, generalmente los glóbulos rojos son hemolizados en el sistema vascular, se produce una hemólisis intravascular. Y finalmente, muchos de estos complejos son fagocitados por las células de Kupffer del hígado. Y la hemólisis es extravascular finalmente, pero por el sistema macrofágico del hígado. La anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos es una anemia hemolítica intravascular inicialmente y luego se produce hemólisis extravascular en el hígado. En cambio, la gran mayoría de las anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos calientes de tipo IgG son por opsonización de la membrana y remoción a nivel del sistema reticuloendotelial del vaso. Muy bien. Hay dos mecanismos de hemólisis, la adherencia opsónica, que es lo que les he mencionado, es decir, interacción de anticuerpos con el antígeno de la membrana, de manera que el macrófago en el vaso y en la médula ósea reconocen este fragmento, este complejo inmune, y se produce anemia hemolítica. Y la adherencia inmune es en la cual los macrófagos, sobre todo las células de Kupffer y los glóbulos rojos, ¿sí?, establecen una conexión a través de fracciones del complemento, fracción 3 o fracción 4 del complemento, y se produce inicialmente una anemia hemolítica intravascular y luego captación de esos complejos, ¿sí?, para que el glóbulo rojo sea fagocitado. Ya sea por adherencia opsónica o ya sea por adherencia inmune, al final se produce una anemia hemolítica extravascular. Por eso la presencia de esferocitos, porque primeramente lo que ocurre es que el macrófago se come parte de la membrana, y en la siguiente fase de circulación por el sistema reticuloendotelial, los glóbulos rojos opsonizados, en los cuales se ha producido fagocitosis de parte de la membrana, son removidos finalmente en el vaso y se produce la crisis hemolítica. Muy bien. ¿Cuáles son las pruebas de laboratorio para poder establecer el diagnóstico de anemia hemolítica autoinmune? La primera prueba, chicos, ya les he dicho, prueba de Coombs directa. La prueba de Coombs directa confirma la presencia de anticuerpos pegados a la membrana del glóbulo rojo, ya sea de tipo IgG o ya sea de tipo IgG más las fracciones de complemento activadas por los crioglutininas o por los anticuerpos IgM. Entonces, la prueba de Coombs directa es fundamental. Muy bien, las dos anemias o las tres anemias hemolíticas autoinmunes son la anemia hemolítica por anticuerpos calientes, por anticuerpos fríos y por anticuerpos de doble fase térmica. Empecemos a hablar de la anemia hemolítica por anticuerpos calientes. La anemia hemolítica por anticuerpos calientes se produce por anticuerpos de tipo IgG y la anemia generalmente es extravascular. De todas las anemias hemolíticas autoinmunes, el 75% se producen por anticuerpos calientes. Por lo tanto, es la anemia hemolítica más frecuente. Y dentro de eso, cuando tengamos anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, lo primero que tenemos que pensar es que sea una anemia hemolítica secundaria, que subyacentemente exista alguna enfermedad autoinmune, como lupus, como artritis reumatoidea, como esclerosis sistémica, o bien, sí, procesos linfoproliferativos como leucemia linfocítica crónica o linfomas de bajo grado, o excepcionalmente quistes de ovario, ¿sí? Entonces, dentro de las anemias hemolíticas autoinmunes, las más frecuentes son las anemias hemolíticas por anticuerpos calientes de tipo IgG. Y cuando tenemos una anemia hemolítica por anticuerpos calientes que se presenta a la temperatura corporal normal con una prueba de Coombs directa, ¿cuál es nuestro razonamiento? Lo más probable es que sea secundaria a una enfermedad autoinmune o a un linfoma o una leucemia linfocítica clínica subyacente. Es más infrecuente que sea de tipo idiopático primario. Se presentan a cualquier edad, aunque son más frecuentes en la edad media de la vida, ¿verdad? Entre los 40 y 50 años. Pero también en el sexo femenino. Los anticuerpos calientes son anticuerpos de tipo IgG, son autoanticuerpos IgG que se adhieren intensamente a la superficie del glóbulo rojo y generalmente están dirigidos contra el sistema RH. Entonces, como la gran mayoría de nosotros somos RH positivos o RH negativos, estos IgG son anticuerpos anti-D mayúscula y anti-D minúscula, y se produce esta adherencia opsónica y se produce la anemia hemolítica como tal. Por lo tanto, hemos dicho que el mecanismo es la opsonización. Y en segundo lugar, una vez que se produce la opsonización, hay una fagocitosis del glóbulo rojo a nivel del vaso y se produce una hemólisis extravascular. Menos frecuentemente es la hemólisis intravascular, pero ambos mecanismos simultáneamente agravan la anemia hemolítica.
¿sí? Del total de la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, hemos dicho, la gran mayoría son IgG, una, una mitad son IgG y por activación del complemento C3 o C4, y solamente un 10% por activación del complemento C3b. ¿Cuál es el cuadro clínico de una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes? Es muy variado. En algunas ocasiones el paciente está totalmente asintomático. En otras ocasiones puede haber una crisis hemolítica y puede haber obviamente anemia con ictericia, con aumentos reticulocitos. En los casos más graves, la hemólisis intensa y hay una anemia intensa. De estar con 14 de hemoglobina, bajas pues seguramente a 5 de hemoglobina en pocos días. Al día siguiente estás con 5 de hemoglobina y el paciente obviamente va a entrar en una crisis hemolítica y un síndrome anémico. Imagínense, puede haber reticulocitos en un 50% inclusive. El paciente más que pálido está histérico y tiene todas las manifestaciones clínicas, obviamente, de un síndrome anémico agudo. El 82% de los casos se asocia generalmente a esplenomegalia, porque ahí es el sitio donde se produce la hemólisis. En un 45% de hepatomegalia, menos frecuentemente. Puede haber algunas adenopatías por activación de las clonas de linfocitos B, pero generalmente no hay adenopatías. Y el patrón morfológico en la médula ósea, si nosotros hacemos un espiromedular medular, es muy inespecífico. Lo único que vamos a ver es una hiperplasia eritroblástica, es decir, gran cantidad de precursores eritroblásticos. ¿Por qué? Porque estamos tratando de compensar la pérdida periférica. En la anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, vamos a ver poiquilocitosis, anisocitosis, esferocitosis. ¿Cómo está la aptoglobina? Si se produce inicialmente anemia hemolítica intravascular, va a estar disminuida, porque acuérdense, la aptoglobina es esa proteína que regula y neutraliza a la hemoglobina libre. La desinasa láctica va a estar elevada y obviamente la bilirrubina indirecta elevada. Y la condición sine qua non es que la prueba de CUMS directa siempre sea positiva, es decir, la confirmación diagnóstica. ¿Por qué? Porque se descubren anticuerpos pegados a la membrana del glóbulo rojo y generalmente estos son de tipo IgG. ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico va a depender si es una anemia hemolítica secundaria o es una anemia hemolítica primaria. Si es secundaria, el pronóstico va a depender obviamente de la enfermedad de base. En los casos idiopáticos, el pronóstico es variado y generalmente tiene peor pronóstico porque tiene remisiones y exacerbaciones, porque la anemia hemolítica autoinmune idiopática evoluciona en forma periódica. Hay periodos de remisión con inmunosupresores. Una vez que quitan los inmunosupresores, otra vez se activa el sistema inmune y se produce la anemia hemolítica autoinmune. Entonces, el pronóstico no es tan bueno en la forma idiopática. En las formas secundarias va a depender mucho de la enfermedad subyacente. Controla la enfermedad autoinmune subyacente y se controla la anemia hemolítica. ¿Cuál es el tratamiento? Depende de la intensidad de la hemólisis. El tratamiento generalmente es etiológico de la anemia, o sea, de la causa secundaria, ¿verdad? De lupus, o de artritis reumatoidea, o de linfoma de bajo grado. Pero en general, cuando tienes una anemia hemolítica por anticuerpos calientes, tienes que inmunosuprimir al paciente. Y lo primero que tienes que hacer es dar inmunosupresores a base de corticoterapia, corticoesteroides. Principalmente corticosteroides de acción intermedia y que sean de vía oral, prednisolona o prednisona, por ejemplo, 1 miligramo por kilogramo de peso. Cuando fracasa, ¿sí?, el tratamiento con glucocorticoides, el paciente tiene que ser sometido a esplenectomía. ¿Por qué? Porque el sitio de hemólisis es el vaso. Entonces, en un 70% de los pacientes que no responden al tratamiento con corticoides inicialmente, van a ser llevados a esplenectomía. O podemos dar otro tipo de inmunosupresores. ¿Se debe transfundir glóbulos rojos? No. Es una de las entidades donde, a pesar de tener un síndrome hemolítico y tener una anemia severa, por ejemplo, 4 o 3 de hemoglobina, no vamos a dar glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque sabemos que son autoanticuerpos. Entonces, si nosotros estamos dando transfusión de glóbulos rojos, estamos incrementando los títulos de autoanticuerpos. Y es deleterio. Se produce más bien un agravamiento general de la anemia hemolítica. Entonces, está casi prácticamente contraindicada la transfusión, así tengas niveles bajos de hemoglobina en los pacientes que tienen anemia hemolítica autoinmune. Generalmente hemos dicho, el tratamiento está a base de glucocorticoides, prednisona por vía oral, en dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso. Generalmente eso se da por 3 semanas a un mes. Generalmente la mejoría se observa, si va a haber mejoría en la primera semana, se alcanza una remisión, es decir, normalización, sí, control de la hemólisis, desaparece la anemia hemolítica, empieza a subir la hemoglobina en un 80% de los casos, sobre todo en los casos idiopáticos y en un 50% de los casos secundarios. Pero si a la tercera semana vemos que no existe respuesta,
se habla de una refractariedad a corticoides. Y por lo tanto, se sabe que el tratamiento es ineficaz y vamos a llevar al paciente o esplenectomía o a otro tipo de tratamientos con inmunosupresores. ¿Sí? No es fácil cortar el tratamiento con prednisona, porque ustedes saben, pasado la semana del tratamiento con prednisona se produce supresión del eje hipotálamo hipofisiario adeno, o sea, de hipófisis adenocorticotrófica. O sea, con la corteza suprarrenal y se produce una supresión de la adenocorticotropina y se puede producir una crisis addisoniana, una insuficiencia suprarrenal aguda. Por eso debe bajarse con calma el tratamiento, las dosis de prednisona en el curso de las próximas semanas. La prueba de CUMS indirecta se efectúa como un control a los 15 días y generalmente la prueba de CUMS indirecta va desapareciendo porque estamos controlando la aparición de anticuerpos circulantes, ¿verdad? De autoanticuerpos circulantes. La esplenectomía está indicada en los casos resistentes a corticoides, ¿sí? Se consigue con un 50% en los idiopáticas y un 30% en las secundarias. Finalmente, también podemos dar inmunosupresores como acetoprina, ciclofosfamida o actualmente rituximab. El rituximab es un anticuerpo monoclonal anti-CD20. Ustedes saben que los linfocitos B o las clonas de linfocitos B expresan el antígeno CD20 como un marcador específico del linaje. Si nosotros damos anticuerpos anti-CD20, estamos, ¿sí?, induciendo, ¿sí?, disminución de la expansión de la clona de linfocitos B, productores de autoanticuerpos de tipo IgG. O podemos dar otro tipo de inmunosupresores tratando de controlar esas clonas productores de autoanticuerpos. En lo posible, como dice ahí, se debe evitar las transfusiones. Solo en casos de mucho peligro, cuando realmente el paciente está muy comprometido, podemos hacer transfusiones. ¿Sí? Generalmente fracciones, no podemos transfundir como en un paciente normal 200 o 300 mililitros de glóbulos rojos. Aquí son pequeñas cantidades viendo la tolerancia del paciente. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que hacer si tienes una anemia hemolítica inmunológica permanentemente? Dar ácido fólico, porque las hemólisis o las crisis hemolíticas aumentan el requerimiento de ácido fólico. Y hemos dicho que si se agota el ácido fólico, muchas veces en lugar de presentarse inicialmente como una anemia hemolítica, se presenta más como una crisis megaloblástica y una anemia megaloblástica por deficiencia de ácido fólico. Muy bien, vamos a hablar ahora de las anemias hemolíticas por anticuerpos fríos, que son menos frecuentes, ¿verdad? Las anemias hemolíticas por anticuerpos fríos apenas representan el 20% de las anemias hemolíticas autoinmunes. Generalmente, muchos pacientes que tienen anemias, anticuerpos fríos tienen poca relevancia clínica. ¿Por qué? Porque tienes que tener un rasgo térmico de anticuerpos elevado. Muchos de ellos, ¿sí?, producen hemólisis cuando la temperatura corporal está entre 0 y 20 grados. ¿En qué condiciones vamos a estar entre 0 y 20 grados? Mucha, muy difícil. Pero algunas veces se puede producir una amplitud térmica mucho más elevada, ¿sí?, sobre todo después de infecciones virales, ¿sí? Entonces, las infecciones virales pueden precipitar la presencia de anticuerpos fríos con un rango térmico elevado, por ejemplo, 30 a 35 grados centígrados. Entonces, cuando nosotros tenemos después de una infección viral periodos de hipotermia, en esos periodos de hipotermia se va a producir activación de anticuerpos IgM. Los anticuerpos fríos son anticuerpos IgM y esos anticuerpos fríos o crioaglutininas solamente producen aglutinación cuando la temperatura corporal disminuye. Y la aglutinación se produce mediante la activación de fracciones de complemento, la fracción C3b de complemento. Entonces, la actividad, como dice aquí, depende de la capacidad para fijar fracción 3 de complemento sobre la superficie del glóbulo rojo, de manera que se produce inicialmente una hemólisis intravascular y luego hemólisis extravascular. Cuando se produce la hemólisis extravascular, la fagocitosis no se produce en el vaso, por eso la esplenectomía no es paliativa en la anemia hemolítica por anticuerpos fríos, sino solamente en la anemia hemolítica por anticuerpos calientes, porque la hemólisis extravascular se produce en las células de Kupffer del vaso, del hígado. La anemia hemolítica por anticuerpos fríos generalmente es de tipo secundario y se asocia a infecciones como micoplasma neumonía. En el curso de una neumonía puede haber esto, o neumonucleosis infecciosa, o en el curso de un síndrome linfoproliferativo crónico como una leucemia linfocítica crónica o linfomas indolentes. Las formas idiopáticas son más frecuentes en personas de edad avanzada, sin que exista predominio del sexo. Muchas veces en viejitos se puede producir una anemia hemolítica por anticuerpos fríos. Todas estas son las causas que pueden producir formación de anticuerpos IgM fríos.
generalmente infecciones virales o fenómenos infecciosos. En forma crónica, algunas enfermedades que son linfoproliferativas crónicas, los linfomas, la macroglobina neutral es una enfermedad por crioglutininas, o algunas enfermedades o infecciones como el micoplasma neumonía, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál es el cuadro clínico? Generalmente es forma crónica, o sea, periodos de remisión y exacerbación, y ocurre en personas de edad avanzada, de los 70 años. Generalmente ocurre secundaria, ya sea casos idiopáticos o secundaria, pero puede ser idiopático o secundaria linfoproliferativos. Y la única manifestación puede ser anemia crónica seguida de hemólisis, ¿verdad? Y eso sobre todo cuando cae la temperatura en zonas específicas del cuerpo, punta de la nariz, lóbulo de las orejas, punta de los dedos. La forma aguda transitoria es más frecuente en jóvenes y niños, y generalmente eso es secundario a infecciones, sobre todo infecciones virales. En cambio, hemos dicho la forma crónica en adultos mayores y generalmente secundaria a linfomas. Más frecuentemente es la aguda transitoria en jóvenes, secundaria a infecciones como por ejemplo mononucleosis infecciosa. ¿Sí? La mononucleosis infecciosa puede manifestarse inicialmente como una crisis hemolítica. ¿Sí? 5 a 10 días después de finalizar la infección, se produce esta crisis hemolítica por anticuerpos fríos y luego remiten espontáneamente. En el laboratorio que vamos a encontrar, lo mismo, reticulosis aumentados, bilirrubina indirecta aumentada. En la sangre periférica pueden observarse esferocitos y fenómeno Rouleau. El Rouleau es la formación, se ve como si los glóbulos rojos estuviesen apilados como moneditas, pilas de monedas. Y la prueba de Coombs directo siempre es positiva, ¿no? Siempre es positiva, esa es una característica. La característica de este tipo de anemias es la presencia de anticuerpos que actúan a baja temperatura, sobre todo a temperaturas dependiendo, 0, 20 o a veces hasta 30 grados centígrados. ¿Sí? Muchos de estos anticuerpos IgM, que son creatinininas, en específico contra un determinante antigénico, que es el grupo sanguíneo I mayúscula, sobre todo cuando sobreviene crisis hemolíticas en la infección por micoplasma neumonía o en mononucleosis infecciosa, que son anticuerpos anti-GI. Es lo que les había dicho. El micoplasma o la mononucleosis de Epstein-Barr actúan por mimetismo antigénico y producen autoanticuerpos de tipo IgM que van dirigidos contra estos determinantes antigénicos y producen hemólisis cuando la temperatura corporal baja un poquito, 35 grados centígrados, y produce una crisis hemolítica por anticuerpos fríos, así se llama. El pronóstico va a depender, obviamente, si es idiopático o secundario. En los casos de hemólisis aguda secundaria grave, generalmente son autolimitados y la mayor parte de las veces curan espontáneamente, a la par de la remisión, por ejemplo, de una infección viral. En caso de hemólisis crónica, obviamente, el pronóstico no es tan bueno porque tiene remisiones y exacerbaciones. Y durante las remisiones uno está tranquilo, pero en las exacerbaciones vamos a tener que tratar al paciente con inmunosupresores o tratar la enfermedad de base. También se evitan las transfusiones. ¿Por qué? Porque son anticuerpos. Y esto, obviamente, puede agravar la crisis hemolítica. ¿Qué se tiene que hacer? Evitar que el paciente entre en hipotermia. Entonces, siempre hay que abrigar a los pacientes. Los glucocorticoides no están indicados porque el mecanismo es totalmente diferente. La esplenectomía tampoco está indicada y carece de efectividad. ¿Qué es lo que se puede dar? Algunos inmunosupresores como el ramucil o la ciclofosfamida, o puede hacerse remoción en casos de crisis hemolítica aguda grave, se remueven por acción de la plasmaféresis, así se llama. Finalmente vamos a hablar de la última anemia hemolítica autoinmune que se llama hemoglobinuria paroxística frigori, es decir, hemoglobinuria paroxística al frío, pero por la presencia de esta criolicina de Nolan-Steiner, que produce un síndrome hemolítico agudo, ¿sí?, de doble fase térmica a cualquier edad. Muchas veces está asociada, por ejemplo, a etapas de sífilis terciaria, pero más frecuentemente a infecciones virales como la gripe, después de una infección por influenza, o rubiola, o paperas, o varicela, o por mononucleosis infecciosa, se puede producir esta anemia hemolítica por un anticuerpo específico que se llama anticuerpo Donald-Steiner. Generalmente se inicia horas después de la exposición al frío o la infección de bebidas muy frías, o sea, estás expuesto al frío y se produce una crisis hemolítica, con fiebre, ictericia, cefalea, anemia. El diagnóstico clínico se produce porque existe una anemia hemolítica intravascular, hay hemoglobina libre y hemoglobinuria, ¿verdad? Y la presencia de esta hemolicina, de donde está en sangre periférica eritroblastos, porque hay gran crisis hemolítica, reticulosis aumentados, anisocitosis, poiquilocitosis, policromasia.
Generalmente, y en forma afortunada, la hemoglobina policística Figure es un proceso autolimitado. Y generalmente, ¿sí? Remite con solo calentar al paciente. El pronóstico generalmente está bueno. Y va a depender mucho si existe una infección subyacente a sífilis o a mononucleosis. Obviamente, si es sífilis o el tratamiento, vamos a poder controlar esta complicación. ¿Sí? Muy bien. Aquí vamos a quedar porque es importante que fijemos este concepto de anemia hemolítica inmunológica adquirida por autoanticuerpos. Mañana vamos a continuar y vamos a hablar de las anemias hemolíticas por aloanticuerpos, es decir, anticuerpos naturales, pero que producen anemia hemolítica. Y aquí vamos a hablar sobre la fisiopatología de la anemia hemolítica recién nacido y las reacciones transfusionales. Y luego vamos a hablar de las anemias hemolíticas adquiridas, pero no inmunológicas. ¿Sí? Y ustedes se han llevado ya en diferentes materias, por ejemplo, paludismo, han llevado seguramente o van a llevar el próximo año las complicaciones obstétricas, por ejemplo, síndrome de Hell, preeclampsia, etcétera, etcétera. Muy bien, chicos. Preguntas. Mudos. ¿Han entendido? ¿Pueden entender o realmente está complicado? A ver, si no preguntan es que no han entendido nada o han entendido todo. Lorena, Maribel Choque, no tienen preguntas. Brenda, Mayra, bueno, yo creo que están más preocupados de sus exámenes de mañana, de estos días, ¿verdad? Sí, doctor. O sea, ¿han entendido o no han entendido? Porque esto es importante. Tienen que volver a estudiar, volver a leer, entender claramente qué son las anemias hemolíticas por anticuerpos. Calientes, fríos. Eso es bien fácil. Son pruebas de laboratorio. A ver, voy a simplificar en 4 palabras todo lo que hemos hablado esta noche. Si no tienes historia familiar, es una crisis hemolítica por primera o segunda vez en un paciente que tiene, por ejemplo, 30, 35, 40 años, vas a pensar que es una anemia hemolítica adquirida, ¿verdad? ¿Y por qué piensas que es una anemia hemolítica adquirida? Porque tiene anemia, tiene ictericia y tiene reticulocitos aumentados. ¿Qué es lo que primero que vas a pedir al laboratorio? Una prueba de Coombs directa. Si la prueba de Coombs directa es positiva, no hay duda, chicos, estamos frente a una anemia hemolítica inmunológica. Pero si la prueba de Coombs es directa, es negativa, no es una anemia hemolítica inmunológica, puede ser otras causas adquiridas de anemia hemolítica. La mayor parte de los pacientes tienen anemias hemolíticas adquiridas de tipo inmunológico. Por lo tanto, la prueba de Coombs directa es positiva. Primera cosa. Segunda cosa. En ese tu paciente, donde la prueba de Coombs es positivo, tú haces una reflexión y dices, oye, el doctor ha dicho que hay 2 tipos de anemia hemolítica inmunológica, autoinmune y aloinmune. La anemia hemolítica aloinmune solamente se presenta en el recién nacido por anemia hemolítica por incompatibilidad de BO, por ejemplo, o RH. Y este hombre tiene 33 años. Por lo tanto, no creo que sea una anemia hemolítica aloinmune. Aparte, le preguntas, ¿usted recibe una transfusión antes? No, doctora. Por lo tanto, no creo que sea una anemia hemolítica aloinmune. Por lo tanto, vas a decir, ¿no será que tiene una anemia hemolítica autoinmune? Porque tiene un curso positivo. Hay 3 tipos de anemia hemolítica autoinmune. Ahí viene la tercera conclusión. Anemia hemolítica por anticuerpos calientes, por anticuerpos fríos y por anticuerpos de doble fase térmica. La gran mayoría de las anemias hemolíticas autoinmunes son por anticuerpos calientes, ¿verdad? Porque este paciente de 35 años de edad tiene hemólisis y tiene hemólisis a sus 30, a sus 37 grados centígrados, esa es temperatura normal, ¿verdad? Y hasta por exclusión, pues. Si ustedes oyen un motor en la puerta de su casa, van a pensar que es un Ferrari o que es una Peta. Van a pensar que es una Peta, porque no hay Ferraris en Cochabamba. Pero puede que sea un Ferrari, ¿verdad? De la misma manera, si tienes anemia hemolítica y piensas que es una anemia hemolítica autoinmune,
El 75% son anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos calientes. Y solamente un 20% es por anticuerpos fríos y de doble fase térmica. Entonces, de entrada vas a decir, lo más probable es que tenga una anemia hemolítica por anticuerpos calientes. ¿Y cómo ese es el diagnóstico? Muy fácil. Le pides al laboratorio que te determine anticuerpos IgG o IgM. Si te dice, estos autoanticuerpos son de tipo IgG, no hay duda, pues es una anemia hemolítica por anticuerpos IgG, anticuerpos calientes. Y ahí viene la reflexión. La gran mayoría de las anemias hemolíticas por anticuerpos calientes son secundarias y menos frecuente idiopáticas. Por lo tanto, si este paciente tiene una anemia hemolítica con positivo, y yo pienso que es una anemia hemolítica por anticuerpos calientes, mi primera reflexión, oye, ¿no tendrá un lupus? ¿No tendrá una esclerosis sistémica? ¿No tendrá una artritis reumatoidea? O tal vez tiene un linfoma de bajo grado. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a investigar, entonces voy a pedir al laboratorio, le voy a hacer un examen clínico para ver si tiene lupus o no tiene. Pero si descartas lupus, descartas linfomas, descartas todo eso, es una anemia hemolítica idiopática. ¿Qué es lo que vas a hacer? Inmunosuprimir. ¿Y qué le vas a dar? Corticoides. 75% de los pacientes responden a corticoides. ¿Qué le vas a dar? Prednisona 1 miligramo, 2 miligramos por kilogramo de peso al primer mes. De esos pacientes, hemos dicho, el 70% responden. Los que no responden, ¿qué haces? Le planteas esplenectomía. Menos frecuentemente son las anemias hemolíticas por anticuerpos fríos y por anticuerpos de doble fase térmica. ¿Cuándo sospechas eso? Cuando se produce una hemólisis que no es inicialmente extravascular, sino intravascular. Entonces tienes anemia, tienes reticulocitos aumentados y tienes hemoglobinuria, hemoglobina en la orina. Y mides los niveles de hemoglobina libre en plasma y los niveles de hemoglobina libre en plasma están aumentados y la lactoglobina está disminuida. Y si es una anemia hemolítica adquirida y tiene CUMS positivo, es una anemia hemolítica probablemente por anticuerpos fríos. Le vas a pedir al laboratorio que determine anticuerpos fríos. Te va a decir, sí, son anticuerpos IgM. ¿Y por qué se produce la hemólisis? Porque los anticuerpos fríos han activado fracciones 3 de complemento que se han fijado a la membrana y que después de producir hemólisis intravascular son fagocitadas por el sistema reticuloendoterial del hígado. Y por eso hay ictericia. ¿Sí? La gran mayoría de las anemias hemolíticas por clorotidina son idiopáticas. La otra son secundarias. Entonces vas a pensar, generalmente son idiopáticas. ¿Qué vas a hacer? Generalmente son autolimitadas, ¿verdad? O puedes dar algo de inmunosupresión. Y es menos frecuente la anemia hemolítica de doble fase térmica. En estos casos, si el IgG es negativo, si el IgM es negativo, le dices al laboratorio, determíname si hay la presencia de este anticuerpo de doble fase térmica. Y te dice, sí, doctora, hay eso. Entonces tú vas a decir, idiopática, una parte. Pero hay que ver si no tiene sífilis o tiene una neumonía por micoplasma. Si es sífilis o neumonía por micoplasma, le da tratamiento y con eso voy a mejorar. Pero si es idiopática, generalmente es autolimitada. ¿Verdad? Y listo, se acabó el asunto de toda esta clase. ¿Han entendido ahora? Bueno, si no han entendido, realmente vayan a dormir. Bueno, chicos, nos vemos mañana.